Viernes 12 de julio de 2013. Asunto inédito. 13 en el ciclo alternativo, 12 en el ciclo biológico. 4 horas 53 minutos. Leyendo a Juan Ignacio Ruiz de la Peña, no llegué a comprender por qué en lugar de Huetes, Alfonso X el Sabio le concedió el fuero como Puebla de Maliayo. Quiero decir, comprender el significado de Maliayo, que aparece por primera vez en la historia en 1270. Si estas notas que tomé hace ya días eso indicaban, y por última en 1344, pasando a llamarse Villaviciosa desde entonces, en una sustitución radical que es, según el autor, un caso de mutación toponímica excepcional. A mí lo que me dijo la joven que se encontraba en la oficina de información y turismo fue que Maliayo derivaba del nombre del general romano Velayo, que eso acabo de comprobarlo ahora escrito de su puño y letra, y que Villaviciosa guardaba estrecha relación con el concepto de la riqueza y la fertilidad. En cualquier caso, Santa María de la Oliva, por aquella época, sería el principal libro de todos, templo del gótico inicial por donde asomó el peregrino, lugar del segundo instante de metionina en mi caso, que tampoco sabemos si las cosas de la toponimia suceden así, porque cualquier día se hacen populares por cualquier cosa que alcance el conocimiento de todos. Y de lo que sí he de desdecirme es de que en esta iglesia, en uno de sus capiteles, el lugar donde yo sitúo, de hecho, el instante, se conozca el enlace de las ocas, que son estas aves guardianas, un símbolo tradicional de los caminos, porque no es ningún enlace, como sucede en el capitel de Puente la Reina, donde se las contempla en un perfindum, sino un distanciamiento, porque algo se disputan o algo han estado compartiendo. Que entonces es lógico pensar que la versión que dice que el camino del norte es una invención de la posmodernidad es falsa, y la Puebla de Maliayo era el lugar principal, como lo es en la actualidad, de separación de los caminos. Yo lo que sé es que el peregrino y yo, cuando ahí nos encontramos esa mañana, no tuvimos ninguna dificultad para reconocernos y para hablarnos como si fuéramos viejos amigos, que de hecho durante meses de hace un par de años entablamos diálogo, pero había sido únicamente a través de la red y casi siempre en público y por tanto diálogo virtual. Pero como no hubo atracción sexual, o al menos por mi parte, de ningún modo, tampoco hubo expectativa alguna de encontrarme con una persona diferente. Y a los 5 minutos ya caminaba yo cogida de su hombro como si fuéramos camaradas de toda una vida. Porque yo reconozco que amistoso soy mucho, pero por eso mismo no concibo reacciones conmigo como la de él, porque yo a un amigo soy incapaz de pensarlo de un modo que guarde alguna clase de relación con la posesividad, porque esos son señales del apego, y el apego tengo que mostrarme de acuerdo con Siddhartha Gautama en ello, y creo que solo hace sufrir a las personas. Así que observamos esas cosas del capitel. Así que observamos esas ocas del capitel. Y unas cruces que él me mostró y de las que me habló, que yo pensé que significaban solo la crucifixión sobre el monte del Gólgota, pero que eso no era exactamente así, porque según él delataban una herejía, que hasta eso bien, que hasta ahí bien. Y mientras algo parezca historia, yo encajo cualquier tipo de simbolismo y de esoterismo. Pero eso fue lo que le dejaré claro en el instante de la primera balina, GUU. Yo ya no llamo conocimiento a lo que solo tomo por ignorancia. Que tengo que reconocerte que hace unos días, cuando descubrí que glicina era el aminoácido más simple, me alegré mucho
de haberse entregado por asociación de ideas todo él a Hegel. Pero intuir o querer intuir los aminoácidos no es acertar, ni siquiera desear acertar. Así que voy a explicarte el camino que experimentaba yo que era. Dirá Sebastián Seung, que es profesor del MIT, que tú eres tu conectoma, porque en ese sentido los neurocientíficos barajan la hipótesis, y eso no es ninguna forma de agnosticismo, de que los recuerdos se almacenan en el conectoma, los cientos de miles de billones de conexiones que establecen las 100.000 millones de neuronas de un cerebro de 1.000 milímetros cúbicos que creía entenderle. Y entonces él nos comunica, para que lo entendamos, que los recuerdos son claramente importantes, pero no dice a continuación que los recuerdos pueden ser falsos. Mismamente, el caso de lo que yo creí ver aquella misma tarde, así que hace derivar la identidad personal del almacenaje de esos recuerdos, e incluso los demás hacemos derivar de los falsos recuerdos la identidad de los otros. Pero ahora hay que imaginarse que perdemos la memoria, que sufrimos de amnesia, pero a pesar de ello seguimos estando conscientes. Y a partir de ahí, él afirma que seguiremos conservando la noción del yo y de la identidad personal, solo que en forma diferente, que son dos conceptos del yo distintos, los que nos ha expuesto. El yo de la memoria, que es el conectoma, lo que pensamos de nosotros a través de lo que permanece y por lo que siempre somos la misma persona al levantarnos, o solo nos sentimos ligeramente diferentes. Por ejemplo, yo, hoy, ayer, estos días atrás, de haber sido feliz, saberme no feliz. Pero también Seung nos orienta hacia el yo que cambia todo el rato, el que tiene que ver con la conciencia. Y este dirá que no es el yo del conectoma, confesando al mismo tiempo desde una franqueza encomiable que al parecer es nada lo que ellos saben del misterio del cerebro. Porque luego, como nos explicará la hija de Punset, hay que imaginarse una montaña nevada y a nosotros que nunca nos hemos deslizado por ella. La primera vez ponemos todo nuestro cuidado, pero pronto habremos dibujado un sendero que seguiremos tomando, porque la inercia nos empujará a ganar velocidad. Que eso pienso un poco yo, que es la entropía. Así que en poco tiempo los senderos habrán sido trazados y luego nos será muy difícil salirnos de ellos, para deslizarnos por otros senderos que habrá primero que dibujar y a los que luego daremos consistencia, que es la plasticidad. Entonces, tienes que responder a mi última pregunta de ayer y buscas las observaciones que te lo permitan y te encuentras como espectadora de un experimento en el que 6 adultos del nematodo Caenorhabditis elegans se hallan concentrados en el interior de un césped bacteriano que ha sido marcado para mejor observación y te parece, por lo que admiras, que en ellos también sucede el trasfondo básico, que en nosotros. Ese trasfondo tiene que ver incluso con el mito, pero no estás observando a C. elegans en la naturaleza, donde supuestamente las conductas innatas son flexibles y cambian rápidamente en respuesta a las condiciones ambientales. Es decir, no están como aquellos ratones de la chabola del Muecas entre las tetas de sus hijas y de su mujer, sino cautivos de la atención de un humano que trata de demostrar si el polimorfismo del receptor de la catecolamina afecta a la toma de decisiones de un gusano que mide 1 milímetro, que no sé qué le sucede ahora, que no sé lo que le sucede ahora a las gaviotas, pero las escucho chillando como locas sobre esta casa, y no es la costa. Pero lo peor de los experimentos actuales, a mí me parece que no es esto en ningún caso. Lo peor es que Baron Cohen formula hipótesis como las que formula, basándose en lo que supuestamente tendríamos que ser capaces de conocer de una fotografía a la que se le han recortado los ojos. ¿Y quién nos asegura lo que la gente está pensando verdaderamente en el segundo X en que la neuroimagen es? ¿Y quién nos asegura lo que está pensando verdaderamente en el segundo X en que la neuroimagen es?
que lo que yo quería explicarte hace meses era algo de esto. Que si eres tú quien te sometes al proceso y la inducción al experimento es profunda y no tan hecha de banalidades sin cuestionamiento, quizá esas neuroimágenes alcancen a tener algún verdadero valor. Pero lo que me parece a mí esta psicología y esta neurociencia es muy pobre intelectualmente, es muy poco pionera y es abiertamente un exponente álgido de vanidades. Te deseo un buen día, querido profesor. Leyendo a Juan Ignacio Ruiz de la Peña, no llegué a comprender por qué en lugar de Huetes Alfonso X el Sabio le concedió el fuero como Puebla de Maliayo. Quiero decir comprender el significado de Maliayo que aparece por primera vez en la historia, nombre del general romano Velayo, que eso acabo de comprobarlo ahora escrito de su puño y letra, y que Villaviciosa guardaba estrecha relación con el concepto de la riqueza y la fertilidad. En cualquier caso, en 1270, si estas notas que tomé hace ya días eso indicaban, y por última en 1344, pasando a llamarse Villaviciosa desde entonces, en una sustitución radical que es, según el autor, un caso de mutación toponímica excepcional. A mí lo que me dijo la joven que se encontraba en la oficina de información y turismo fue que Maliayo derivaba del nombre. Viernes 12 de julio de 2013. Asunto inédito. 13 en el ciclo alternativo, 12 en el ciclo biológico. 4 horas 53 minutos.